Buenos días a todas y todos los asistentes vía Zoom y a los que siguen esta transmisión a través del canal de YouTube de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Soy Francisca Fuentes, coordinadora del Programa de Formación General de Pregrado y seré la moderadora en esta actividad. Hoy, miércoles 4 de noviembre, estamos inaugurando la segunda etapa del ciclo de formación docente Reflexiones, aprendizajes y nuevos desafíos para la docencia remota, con este panel titulado El valor de la inclusión educativa en contexto de enseñanza remota, una mirada institucional, cuyo propósito es reflexionar desde las políticas institucionales su influencia en la transformación de las prácticas pedagógicas que permitan desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que garanticen el aprendizaje de todas y todos sobre este escenario de crisis sociosanitaria que estamos viviendo. El modelo educativo promueve 5 principios que orientan los procesos formativos en la Universidad de Chile, cada uno de los cuales se entiende en articulación con los demás. Estos son: formación integral de personas, pertinencia de la formación, equidad e inclusión, calidad e igualdad de género y no discriminación. De acuerdo con dichos principios, los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad tienen como centro a sus estudiantes y su aprendizaje. Asumir esta centralidad implica una reflexión permanente para la toma de decisiones en un ambiente inclusivo que propicie aprendizajes de calidad, considerando la diversidad en un contexto libre de discriminaciones de cualquier tipo. Para ello, reflexionaremos con 3 importantes panelistas que nos entregarán sus diversas miradas desde sus roles dentro de la Universidad de Chile, acerca de cómo se ha puesto en valor la inclusión educativa en contexto remoto en el presente y sobre todo en el futuro para esta modalidad que seguiremos compartiendo como comunidad educativa por mucho tiempo más. Antes de dar inicio a las presentaciones, debo justificar la ausencia de la directora de pregrado, Leonora Armanet, que no podrá acompañaros el día de hoy por motivos de salud familiares. En su reemplazo, el primer panelista será Carlos Rilling Tenorio. Carlos es sociólogo de la Universidad de la Frontera, con estudios de posgrado en políticas públicas de la Universidad de Chile. Sus ámbitos de experticia están asociados a la administración de instituciones universitarias, la admisión de estudiantes universitarios y la instalación y monitoreo de programas para la profundización de la equidad en la formación de pregrado. Es además Senior Fellow de la Melton Foundation, del programa LabSAU Harvard y de la iniciativa Learner's Voice de Qatar Foundation. Actualmente es subdirector de pregrado de la Universidad de Chile. También nos acompaña Maribel Mora Curriao. Hola, Maribel. Nacida en Panguipulli, región de Los Ríos, Maribel es profesora de castellano, licenciada en educación, orientadora educacional y vocacional, magíster en literatura de la Universidad de Chile y candidata a doctora en estudios americanos. Dentro de su valiosa trayectoria, Maribel es también una destacada poeta e investigadora mapuche. En el ámbito de la educación ha ejercido como profesora de enseñanza secundaria, educación de adultos y educación superior, experiencia que le ha permitido desarrollar una amplia perspectiva sobre la diversidad sociocultural y territorial en contextos educativos formales e informales. Como investigadora, posee una destacada producción académica sobre pueblos indígenas y sus expresiones literarias, fruto de lo cual participa de manera activa en redes profesionales en cargos de responsabilidad institucional
en la implementación de programas y en la realización de eventos nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas de Latinoamérica. En su oficio de poeta, ha publicado numerosos libros como autora y coautora, participando en antologías nacionales e internacionales, así como en congresos y festivales de poesía latinoamericana. En la Universidad de Chile ha ejercido los cargos de encargada de educación inclusiva y actualmente es la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra Casa de Estudios. Y nuestra tercera panelista es Verónica Figueroa Huencho. Hola, Verónica. Verónica es administradora pública de la Universidad de Chile, profesora asociada al Instituto de Asuntos Públicos de nuestra universidad y doctora en Ciencias de la Gestión ESADE. Es también postdoctorada del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Stanford y profesora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Actualmente es senadora universitaria en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el periodo 2018-2022 y hoy es vicepresidenta del Senado Universitario para el periodo 2021. Les recordamos a los asistentes que las preguntas las iremos canalizando a través del chat de Zoom y esperamos poder atenderlas todas al final de las 3 presentaciones. Les pedimos atención con mantener sus micrófonos en silencio, solamente para asegurar la calidad en la entrega de las presentaciones. Carlos, antes de su presentación, nos compartirá algunas opiniones de los estudiantes que se han recabado mediante encuestas sostenidas a lo largo de este año y que dan cuenta de la necesidad de afianzar los lazos de comunicación y solución conjunta en momentos de crisis como el que estamos experimentando. Te damos la bienvenida, Carlos, y avanti. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias por la invitación. Repito y reitero las excusas de Leonor, que por razones ajenas a su voluntad no nos va a poder acompañar. Espero poder entregarles algo similar a lo que Leonor había estado pensando para esta presentación, y agradezco también la invitación al panel y compartir con tan destacadas panelistas dentro de este tema. Voy a compartir pantalla. No sé si me escuchan bien, Fran. ¿Me podéis confirmar que se escucha? Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla para, como nos comentaba Francisca Fuentes recién, compartirles algunas frases de los estudiantes en este esfuerzo que hemos estado tratando de hacer también desde el departamento, de incorporar de distintas formas y en distintas modalidades la voz de los estudiantes. Entonces hemos seleccionado 4 que creemos que pueden gatillar ciertas reflexiones, y la idea sería poder revisitarlas una vez que terminen las presentaciones para ver qué les parece. La primera de las que hemos seleccionado, todas son frases de estudiantes, y dice: en lo personal, estoy agradecida con la mayoría de los profesores que me hacen clases, valoro su receptividad, disposición, paciencia y preocupación de ejemplificar y explicar los contenidos. La segunda dice: estimadas y estimados profesores, se sabe que el contexto en el que estamos dificulta un montón de estrategias de aprendizaje y la salud mental en sí. Solo decirles que me encuentro enormemente agradecida de su gestión y disposición a dialogar cualquier situación que nos dificulte como estudiantes. La tercera nos dice: tengo el beneficio de que la mayoría de mis profesores ha hecho el esfuerzo de adaptarse a este contexto, cambiando el programa, tanto en contenidos como en fechas. Les agradezco mucho a ellos por su gestión. Y la cuarta dice: confiar en nuestras capacidades y flexibilizar lo máximo posible. Esa es una recomendación a los profesores. No somos estamentos antagónicos, y el trabajar en conjunto por condiciones que garanticen que la modalidad de las clases online sean llevaderas para todos. Quisimos seleccionar estas 4 frases porque de alguna manera sintetizan un espíritu positivo de parte de los estudiantes, son representativas también de lo que opina
un grupo importante de nuestros estudiantes, y por lo mismo quisimos partir con ellas y abrirlas para la reflexión. Y dicho aquello, voy a partir con la presentación que hemos preparado en conjunto con Leonor respecto del valor de la inclusión educativa en el contexto de la enseñanza remota, una mirada institucional. Fran, tú me tienes que avisar el tiempo para no pasarme. No te preocupes. Cuando uno piensa en miradas institucionales, lo primero es pensar en cuáles son los referentes de esas miradas institucionales. Y en ese sentido nosotros tenemos un estatuto y un plan de desarrollo institucional que abre las puertas y que sienta las bases respecto del abordaje de la inclusión, y sobre eso tenemos distintas políticas y distintos mecanismos. Uno de los centrales, y me voy a referir más en profundidad a él, es el modelo educativo de la universidad, tanto en su versión 2018 como en la que estamos actualizando hoy día, incorporando otros elementos. Y una de las piedras fundantes de lo que ha sido todo el trabajo que hemos desarrollado desde la vicerrectoría ha sido la política de equidad e inclusión, en la cual Maribel probablemente va a profundizar en algunos de esos puntos, y que efectivamente diríamos, es la política inicial de una serie de políticas que posteriormente fueron abordando otras áreas de expresión de las necesidades de equidad e inclusión, y dentro de ellas contamos la política para la prevención del acoso sexual, la política de corresponsabilidad social, en la conciliación de responsabilidades familiares, la política de inclusión y discapacidad, y recientemente la política de pueblos indígenas, en las cuales tanto Verónica como Maribel tuvieron amplia participación, así que no me voy a detener tanto en ese aspecto. En el caso del modelo educativo, que es nuestro marco de referencia, el modelo educativo considera 4 grandes componentes, 4 grandes capítulos, y dentro de esos capítulos consideramos un marco general, ciertos principios orientadores, los procesos formativos y cómo nos los imaginamos, y ciertos compromisos institucionales, en los cuales vamos a profundizar dentro de la presentación. Y en los principios orientadores tenemos la formación integral, la pertinencia, la calidad, la igualdad de género y la no discriminación, que es un principio que estamos incorporando ahora en el modelo, y la equidad e inclusión como un principio fundamental. No podíamos imaginarnos, cuando cerramos el trabajo del modelo educativo del 2018 en su primera versión, un modelo educativo que no considerara la equidad e inclusión como uno de los pilares fundantes respecto de cómo entendemos la formación de estudiantes de pregrado y posgrado. Y en ese marco, algunos conceptos con los que nosotros hemos estado trabajando, en el caso de equidad, supone atender diferenciadamente según las necesidades y condiciones particulares de individuos y grupos y específicos, y hemos hablado muchas presentaciones de esto, pero siempre nos parece importante recalcar esta idea de abandonar la idea de un estudiante promedio y empezar a pensar en un aula diversa. Parte del ejercicio que hemos hecho institucionalmente desde la instalación de la política de equidad e inclusión ha sido precisamente salir del concepto de que el estudiante es un promedio anónimo y empezar a pensar en las necesidades de cada una y cada uno, y proviene además de una noción de justicia correctiva. Y en el término de inclusión, que fue de adopción posterior, en el caso de nuestra cultura institucional, busca contraponer el enfoque normativo al entendimiento del déficit y pensar en la riqueza de cada uno y cada uno de los individuos, busca abandonar la noción de nivelar a los estudiantes, sino que más bien aprender de las características de cada uno, y su foco está puesto, y nosotros desde ahí lo hemos tomado en la vicerrectoría, en la transformación de la institución educativa, y eso es a lo que apuntamos también con este ciclo de sesiones y en general con las iniciativas con las que estamos trabajando. Voy a pasar rápido porque sé que tenemos un tiempo estrecho. ¿Cómo uno puede hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto desde lo institucional? Lo primero, y es una de las cosas que efectivamente hay un micrófono abierto que estoy escuchando en el retorno. No sé si... Ya no. Lo primero, y es una cosa que hemos aprendido, y hemos aprendido a partir de una suma de voluntades que se ha transformado en una línea de canales institucionales, es la articulación. Para trabajar estos temas, creemos que efectivamente la necesidad de articularse es vital que podamos sentarnos en una mesa común, ponernos de acuerdo y tomar ciertas decisiones en conjunto, porque esto pasa en distintos niveles, pasa en las aulas, pasa en los organismos administrativos, pasa en las facultades, pasa en la Torre 15, pasa en la Casa Central, pasa en distintos espacios, y por eso mismo queríamos ejemplificar con este mapa de articulaciones quiénes son quienes intervienen dentro de esto.
con quienes hemos tenido que estar trabajando en distintos espacios, y ustedes ven los académicos, los estudiantes, el Consejo Universitario, el Senado Universitario, las escuelas de pregrado, las secretarías de estudio, las distintas vicerrectorías, los profesores coordinadores. Es un esfuerzo mancomunado para movilizar a una comunidad, para institucionalizar estas temáticas. Yendo al punto que nos convoca respecto a la docencia remota, comentarles muy latamente que nosotros como vicerrectoría hemos definido algunos principios generales para abordar la docencia remota de emergencia, en conjunto también con la vicerrectoría de asuntos estudiantiles, y estos 6 principios de alguna manera también muestran la presencia de los temas asociados a la equidad e inclusión en el pensamiento estratégico de la universidad. Primero, la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje, un tema clave, que es seguir funcionando por la necesidad que tenemos de que la universidad siga funcionando en este contexto por los aportes que entrega el país. Apoyar muy fuertemente y reforzar nuestros espacios de apoyo a estudiantes y docentes. Poner al centro la equidad de acceso y en bienestar la salud mental como un eje fundamental de esos principios. Pensar este proceso desde una lógica de pedagogía inclusiva y evaluación formativa, cambiar de alguna manera los esquemas de la evaluación sumativa o de la nota por la nota y pasar a una lógica más centrada en la evaluación formativa y en la pedagogía inclusiva, buscando entender los contextos de cada uno de los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La flexibilidad normativa, hemos aprendido mucho de eso en este periodo y hemos aprendido que podíamos ser más flexibles de lo que creíamos hasta hace solo un par de meses. Y como un último punto y muy importante para la construcción de comunidad, la confianza y la transparencia, que también nos ha parecido un tema fundamental de poder abordar. Y con estos principios hemos guiado algunas de las acciones que hemos desarrollado en este periodo remoto de emergencia. Y además nos ha parecido muy importante recoger qué es lo que le está pasando a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a la comunidad en general respecto a esto. Y hemos establecido una serie de estudios de experiencia estudiantil, de retroalimentación y de experiencia de los docentes en el contexto de enseñanza remota, que nos han permitido poder entender cómo están viviendo cada uno y cada uno este contexto. Voy a poner algunas láminas chiquitas respecto a algunos datos seleccionados. Por ejemplo, una de las cosas que nos preocupaba mucho cuando en junio soñábamos con un semestre tal vez un poco más presencial era cuántos de nuestros estudiantes estaban fuera de Santiago. Y cuando aplicamos el estudio nos respondieron más de 12.000 personas. En el caso de esta pregunta nos dimos cuenta que el 18% de nuestros estudiantes, 2.300 estudiantes, estaban viviendo fuera de Santiago. Abandonaron sus arriendos, dejaron sus pensiones, volvieron a las casas de sus familias. Y ahí había una primera alerta. No podemos diseñar planes de retorno, hoy día ya no necesariamente aplican, pero no podíamos diseñar planes de retorno sin pensar que un 20% de nuestra población estudiantil estaba fuera de Santiago. El acceso a Internet, un tema que nos pareció tremendamente preocupante desde el comienzo y que ha sido muy difícil de abordar en algunos casos porque no solo depende del chip, sino que también depende de las condiciones de entorno. Si el estudiante vive en una zona rural, por ejemplo, donde no tiene buena cobertura celular, es más difícil hacerle llegar Internet y poder ayudarlo en eso. Afortunadamente, solo un 3% de nuestros estudiantes, 362, tienen acceso pocas veces y solo 14 nos manifestaron en esta encuesta no haber tenido acceso a Internet. Y un tercer punto que también nos pareció importante es cambiar este presupuesto de que todos los estudiantes de la universidad tenían una sala propia, Virginia Woolf diría a room of my own, una pieza para mí misma, en el fondo. Aquí efectivamente vemos que un 31% de nuestros estudiantes comparten sus espacios con otros. Tienen que compartir y tienen que estudiar en la cocina, compartiendo con el papá o con la mamá que teletrabaja, o con hijos. Entonces, eso también nos ayudó y nos ha ayudado a compartir estos datos, a sensibilizar también a nuestro cuerpo académico respecto de la importancia de poder considerar estos factores a la hora de exigir, por ejemplo, participación o cámaras encendidas en el fondo, de maneras que no podrían ser posibles para nuestros estudiantes. Estos son los ejemplos y si quieren más información respecto a esto, se las podemos compartir posteriormente. Algunas reflexiones y síntesis del estudio que consideramos ahí. Teníamos 4 grandes preocupaciones en el momento en que lo aplicamos, junio. Los estudiantes se preocupaban, en su gran mayoría, su mayor preocupación era el aprendizaje y el rendimiento académico. Quiero aprender lo mismo que hubiese aprendido en presencial, la organización del tiempo, la situación de salud de terceros y la continuidad de estudios post-emergencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? En un escenario donde efectivamente no había muchas coordenadas sobre eso. Y vimos que había una visión más positiva de estudiantes de primer año, la conectividad estaba funcionando en su gran mayoría,
había una relación de respeto entre docentes y estudiantes reconocida por ambas partes, Ucursos y otras plataformas representaban un buen espacio de información, había un conocimiento del concepto de la integridad académica y la relación con los ayudantes aparecía como un puntal importante, cómo fortalecer esa relación entre pares. Y lo que nos preocupaba y nos preocupa es el aumento de estudiantes que trabajan o necesitan trabajar, producto de un cambio de situación económica, la ausencia de evaluaciones formativas en una parte importante de nuestras facultades, el desbalance de cargas de tiempo para actividades académicas y otras actividades que todas aumentaron su demanda, las metodologías y la participación en las asignaturas que podrían no ser pertinentes y los espacios de interacción extra aula, que aparecían como temas que teníamos que abordar. Y en virtud de eso hemos programado, de hecho, algunas de las sesiones de este ciclo que estamos viviendo. Y otra de las cosas que quisimos mirar era preguntarle a los estudiantes, ok, dentro de sus cursos, ¿cuál es el mejor profesor? Y ese mejor profesor, ¿qué es lo que destaca? Y quiero relevar el hecho de que al centro, y no es azaroso que esté al centro, es porque el 25% de las menciones lo consideraba, estaba la palabra empatía, como un concepto muy elaborado, muy humano además, que no necesariamente había aparecido en otros elementos. Fran me avisa que me quedan 2 minutos, voy a ser muy breve para poder llegar hasta donde queremos llegar. Hay un paper que está referenciado abajo, se los podemos compartir después, que dice An Ecosystem of Equity in the Era of COVID-19, donde habla respecto de cómo generar un ambiente de aprendizaje para educación inclusiva en el caso de instituciones universitarias en el marco del COVID, y donde releva el rol clave que tienen las profesores y profesoras. Y dice, primero, que establecen el tono, la atmósfera y el modo del aprendizaje, si va a ser colaborativo, si va a ser de contraposición, si va a ser de oposición, que intencionan y condicionan ese aprendizaje, que realizan prácticas docentes con empatía, y eso en el fondo conecta mucho con lo que nos dicen nuestros estudiantes, y conciencia de las vulnerabilidades y conciencia del privilegio también. Están conscientes de que los estudiantes pueden estar en condiciones complejas y trabajan en un espacio de aprendizaje colaborativo. Y este fue un estudio que efectivamente se realizó a partir de entrevistas a estudiantes en el marco del primer semestre del segundo semestre del hemisferio norte. Y también el mismo paper habla de este ecosistema en el aula, donde profesores, clima de aula y enseñanza-aprendizaje conforman una triada que ayuda a abordar estas inequidades en la enseñanza de emergencia y también releva la pedagogía inclusiva, la selección de saberes y la evaluación formativa. Voy a pasar rapidito, si no la Fran me va a retar. ¿Qué nos ha mostrado la pandemia a nosotros en la U? Primero, nos ha puesto en duda nuestras formas de enseñar. Nosotros creemos que efectivamente esto ha agatillado ciertas reflexiones interesantes y ha agatillado ciertos cambios que no hubiesen sido posibles si no nos hubiésemos enfrentado a este entorno. Y nos ha mostrado que es posible innovar y cambiar prácticas docentes y de evaluación en una lógica que a veces es de ensayo y error, de ir probando qué es lo que nos funciona en este contexto. Evidencia también nuestras falencias y ciertas inequidades en el aula, porque hoy día dependemos mucho más del contexto del estudiante y nuestra posibilidad de ecualizar ciertas inequidades como institución disminuye. Es un espacio, la pandemia, para aprendizaje, construcción de conocimiento y nuevas prácticas. Hemos visto la construcción de nuevas relaciones. Y es clave los tiempos de dedicación para diferentes actividades, así como la apertura de nuevas oportunidades de formación, como los programas de movilidad virtual que hoy día estamos abriendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué creemos que debemos mejorar desde la vicerrectoría, desde el departamento de pregrado para una educación inclusiva? Primero, determinar tempranamente las necesidades del estudiante, seguir avanzando en esa línea, mantener iniciativas exitosas, levantar nuevas y aumentar las coberturas. Por ejemplo, hace un año no teníamos mesa de ayuda estudiantil central, hoy día la tenemos instalada. Hace un año no teníamos mesa de ayuda docente y hoy día la tenemos instalada, y probablemente esas son cosas que llegaron para quedarse. La articulación de iniciativas, ya lo dije al comienzo, la flexibilidad ha sido un tema fundamental, la mantención y el fortalecimiento de los vínculos docentes y estudiantiles y tratar de eliminar las falsas asimetrías que hemos visto en algunos casos o tratar de visibilizarlas para corregirlas. El foco en las diferentes etapas formativas, hay distintas necesidades dependiendo del nivel formativo, fortalecer la capacidad de autorregulación y autoevaluación de los estudiantes y fortalecer los vínculos. Y 2 cosas chiquitas antes de irme, o 2 aproximaciones en las que podríamos profundizar a futuro.
La primera, hay un concepto que ha surgido recientemente en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, que se conoce como Small Teaching, y que habla un poco de lo que veíamos ayer en un foro del Senado Universitario sobre estos cambios de rutina, cambios chiquititos en el fondo. No necesariamente las transformaciones grandes son las que generan cambios de experiencia, sino también los cambios chiquititos. Y estos autores, Flower Darby y James Lang, hablan respecto del small teaching, de que uno puede mejorar su docencia y puede mejorar su docencia en línea con pequeños cambios, y plantea estos principios. Diseñar con el fin en mente, recordar constantemente el propósito del contenido y de las actividades, orientar a los estudiantes a volver a los objetivos nucleares y conectar el inicio con el fin, hacer una especie de ingeniería inversa del curso y mantener eso activo permanentemente. Y la segunda es el diseño universal de aprendizaje. Hemos hablado en varios espacios y en varios momentos respecto del diseño universal de aprendizaje como esta serie de principios para el desarrollo del currículo, de la enseñanza y del aprendizaje, que permite entregar a todos las mismas oportunidades de aprendizaje. Y desde ahí derivar estrategias, cómo construir resultados, materiales y evaluaciones, que ha sido un factor fundamental en nuestro caso, que permitan contar con aproximaciones flexibles, adaptadas y ajustadas a las necesidades de cada uno. Nuestra comunidad hoy día es cada vez más diversa, y en ese sentido, antes pensar en los alumnos de primera generación, por ejemplo, era pensar en un grupo pequeño. Hoy día son más de la mitad de nuestros estudiantes que vienen de grupos de primera generación. Son la mayoría de nuestros estudiantes los que vienen de familias sin instrucción universitaria o superior previa. Entonces, tenemos que, de alguna manera, pensar en aquello, y cualquier cambio que hagamos en ese sentido los beneficia a todos. Ese es uno de los principios también del diseño universal. Cuando uno piensa en diseño universal, piensa para todos, y todos se ven beneficiados, incluso aquellos que no necesariamente hubiésemos priorizado para poder acompañar en el marco de la equidad y la inclusión. Voy a pasar rapidito eso. Muchas gracias, discúlpame Fran por el atraso, y feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Voy a dejar de compartir cuando encuentre el control. Fran, no sé si... aquí está. Tranquilo. Gracias. Súper bien. Muchas gracias, Carlos. Recuerden que todas las preguntas, comentarios está abierto ya el chat para que las vayan haciendo ahí mismo. Y al final de la ronda de presentaciones vamos a canalizar sus consultas. Maribel, ¿estás lista? Abre tu micrófono, Maribel. Eso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio había pensado trabajar con un PPT, pero luego, revisando precisamente el tema que nos convoca y las dificultades que implicaba preparar un PPT adecuado para estas circunstancias digitales, sobre todo para los estudiantes que ven en el celular este tipo de actividades, decidí que no iba a alcanzar a hacerlo como correspondía, y además hacerlo inclusivo. Y desde ahí parte mi reflexión, digamos, de cómo hemos ido trabajando en la Universidad de Chile y cómo hemos ido avanzando, porque transitar hacia la inclusión puede resultar ser un tránsito permanente, una meta muchas veces que se torna inalcanzable. Mientras más nos acercamos, parece que esa meta se va alejando porque aparecen nuevos desafíos, y tiene que ver con que a medida que nos vamos familiarizando con la inclusión, vamos detectando nuevas exclusiones, y eso nos lleva a tener la mente abierta y el corazón, como decían los antiguos mapuches, para poder comprender la diversidad en su totalidad. Entonces, con mente y corazón abierto, yo les voy a ir contando primero qué es lo que ha hecho la Universidad de Chile en términos de inclusión. Y esto parte formalmente el año 2010, cuando desde la Prorrectoría de la Universidad de Chile, entonces dirigida por la profesora Rosa Devés, se convoca a la Comisión de Equidad e Inclusión, donde participan integrantes de toda la universidad, que son escogidos, digamos, por su compromiso con estos temas desde antes, y es dirigida
formalmente, digamos, desde Rectoría, es el rector Víctor Pérez quien da inicio, digamos, a todo este trabajo. Y a partir de eso se crea primero de manera, ¿cómo decirlo? No es informal exactamente la palabra, pero se crea de hecho la Oficina de Equidad e Inclusión, que funciona de esa manera hasta el año 2014, cuando se crea por decreto. Ya se institucionaliza este trabajo que se venía haciendo desde el 2011, con un grupo de personas de todas las facultades que se fueron comprometiendo en el trabajo y que son los encargados de equidad. Y estos encargados de equidad fueron los convocados, digamos, de alguna manera, como decíamos entonces, a evangelizar a esta universidad hacia los temas de inclusión educativa. El 2013 se creó el área de aprendizaje en pregrado, que fue todo un logro, porque cuando recién hablábamos de apoyo al aprendizaje, era difícil entender que en una universidad como la Universidad de Chile se necesitara apoyo al aprendizaje de los estudiantes. Como el SIPE, el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, nos obligaba a mirar a los estudiantes que estábamos convocando y que deducíamos que había una brecha educacional por todo lo que sabíamos del perfil de los estudiantes de educación media, de educación pública, de establecimientos de alta vulnerabilidad escolar, que iban a llegar a través de este sistema. Esta preparación y estos programas nos sirvieron para ver que dentro de la universidad había estudiantes de perfiles similares y otros estudiantes que quizás sin compartir este perfil también requerían de apoyos en el proceso de aprendizaje. El año 2014, como les decía, la Oficina de Equidad se institucionaliza, pero pasa a formar parte de la que entonces era recién creada Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Entre el 2015 y el 2018, la Universidad de Chile sigue trabajando en temas de inclusión en forma paralela entre todas las adecuaciones, adaptaciones y transformaciones que se realizan en el pregrado, y por otro lado en el trabajo que realiza la Oficina de Equidad e Inclusión, que es ir ampliando el espectro de grupos excluidos con los que se iba a trabajar, que ya estaba establecido en la primera política de equidad e inclusión de la universidad que aprobó el Senado el año 2014. Entonces, surge una iniciativa desde el gobierno, que es la creación del programa PASE, y a la que nos incorporamos el año 2015, y que va a ser de alguna manera el eje articulador entre la Oficina de Equidad e Inclusión y el pregrado, digamos, para seguir trabajando en conjunto y pensando en los temas de vulnerabilidad escolar y los estudiantes de la Universidad de Chile. Una de las cosas que recordaba ahora cuando Carlos estaba haciendo su presentación, el valor que le damos a la salud mental también fue un proceso de cambio dentro de la universidad. Recuerdo que cuando recién ingresaron las primeras generaciones de estudiantes del CIPE y tratábamos de trabajar con las facultades en torno a la incorporación de un asistente social y un psicólogo en cada facultad, en varias facultades nos miraban extraño porque era como que nosotros estuviésemos diciendo que estos estudiantes que llegaban eran estudiantes con problemas y por eso necesitábamos un psicólogo, que por qué en la universidad. Así como no se entendía el apoyo al aprendizaje, tampoco se entendía el apoyo en ese momento a la salud mental. Bueno, yo les cuento que en la política de equidad e inclusión del año 2014 están incorporados, la última página, digamos, de esa política aparece el esquema de lo que deberíamos trabajar en términos, en tres grandes ámbitos, y está establecido ahí desde ya el tema de salud mental. Entonces, ha sido un proceso también ir comprendiendo que la salud mental es clave en el proceso de los estudiantes, del paso de los estudiantes por las universidades, por la educación superior.
Bueno, entre el 2015 y el 2020 la Oficina de Equidad e Inclusión se abocó, como les decía, a trabajar, además de trabajar en el tema PASE con el pregrado, a ver cómo abordábamos la situación de otros grupos excluidos y su inclusión en la Universidad de Chile. Entonces trabajamos en la Comisión de Discapacidad, posteriormente en la de Pueblo Indígena, Pueblo Indígena, Afrodescendiente e Inmigrante, y luego en la de Diversidades Sexuales y de Género. El proceso ahí fue tratar de construir instancias participativas, no solo desde dentro de la Universidad de Chile, sino también convocando a organizaciones de la sociedad civil que llevaban más tiempo trabajando y que de algún modo se habían vinculado con la Universidad de Chile. Entonces, generamos un primer informe sobre discapacidad que planteaba un contexto nacional, pero también un contexto dentro de la Universidad de Chile, y una propuesta, digamos, que fue entregada al Senado Universitario y que fue finalmente incorporada en esta política de discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Posteriormente, como les decía, se creó la Comisión de Pueblos Indígenas, que también entregó un informe al Senado Universitario, y ahí se acordó con el Senado que el Senado se iba a abocar a trabajar en torno a una política de pueblos indígenas, y que los temas de migrantes y afrodescendientes iban a quedar para un trabajo posterior, para de alguna manera fortalecer los temas muy específicos que tenían que ver con pueblos indígenas, y trabajar de otra forma, digamos, la de los pueblos afrodescendientes e inmigrantes, que eran una realidad distinta. También se entregó recientemente al Senado Universitario el informe de la Comisión de Diversidades Sexuales y de Género, y hay una comisión que se supone que va a ver cómo esto se incorpora en el trabajo del Senado para generar una nueva política. Entonces, la Universidad de Chile ha ido avanzando de distintas maneras, a través de distintos procesos y a través de distintas instancias. O sea, no es solo la Oficina de Equidad e Inclusión ni solo el pregrado quienes han estado trabajando, sino que además ha estado el Senado Universitario en temas de discapacidad, ha estado también trabajando el área de recursos humanos, en términos de accesibilidad, el área de infraestructura, y una serie de otras unidades de bibliotecas también, que han ido entendiendo que para hablar de inclusión necesariamente estamos hablando de una transformación institucional profunda, que implica a todos los estamentos y a todas las unidades de la universidad. Y en ese sentido hay cuatro grandes elementos que tenemos que considerar en términos de gestión inclusiva, y que tienen que ver con que las estrategias tienen que ser intersectoriales, o sea, como les decía, abordar las distintas unidades de la universidad para que éstas se transformen su trabajo hacia un trabajo inclusivo. Tiene que ser interseccional, es decir, que entienda que las personas no somos unívocas, que no tenemos una sola forma, una sola, ¿cómo decirlo?, una sola condición, una sola realidad, incluso una sola identidad, por muy contradictorio que pueda sonar eso, porque podemos ser, por ejemplo, mapuche y mujer, mapuche y pobre, mapuche y de las diversidades sexuales, o cualquier otro cruce, digamos, de condiciones que se pueda producir. Por otro lado, tiene que haber un trabajo intrainstitucional que sea coordinado y articulado, pero también un trabajo interinstitucional, y ojalá con organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajando en esto y que también han acumulado conocimiento, porque no necesariamente es solo la universidad la que desarrolla estos temas, sino que también hay mucho trabajo externo. En los grupos excluidos suele ocurrir
que muchos de los avances se han logrado porque han sido estos mismos grupos los que han puesto los temas en el debate público, en las organizaciones internacionales, y ha sido desde ahí que se ha ido empujando, que se ha ido visibilizando los temas que los afectan. Me quedan 2 minutos ya, alcanzo, porque esto me parece que es lo más relevante, ya sea en contexto virtual o en contexto presencial. La inclusión educativa tiene necesariamente que considerar 3 principios básicos. Y esto es quizás lo más clave y lo más profundo dentro de esta transformación institucional. Y tiene que ver con que cualquier proceso de inclusión debe considerar el acceso efectivo, la participación con identidad y la incidencia social, política, económica o cultural de los grupos que han sido excluidos. Lo explico en pocas palabras. Cuando nos referimos específicamente a la universidad, y hablamos de acceso efectivo, quiere decir que las personas que invitamos de estos grupos excluidos a nuestra universidad tienen que tener las condiciones o la igualdad de oportunidades a todas las instancias, digamos, a todas las posibilidades que la universidad ofrece. Eso quiere decir el acceso, el progreso y el egreso exitoso del que hemos hablado mucho, ¿cierto? Desde el área de pregrado, del posgrado, que tiene que ver con este tránsito de una persona por la universidad. Lo mismo ocurre si pensamos en el sistema académico y en el sistema funcionario dentro de la universidad, porque recordemos que esto tiene que ser para todos. La participación con identidad tiene que ver con que nosotros podamos ser nosotros mismos, que podamos expresar lo que somos dentro de la universidad sin que eso genere un conflicto, sin que eso sea un problema. La participación sin identidad no es participación. La participación sin identidad en realidad es una farsa. No podemos decir que somos una universidad inclusiva si en realidad lo que estamos haciendo es tratar de que los estudiantes entren y aquí adentro se conviertan en estudiantes homogéneos, en grupos homogéneos. La diversidad necesariamente, para decir que la valoramos, tiene que expresarse como diversidad. No podemos tener miedo al disenso, a la opinión distinta, a la crítica, porque si tenemos miedo a todo eso, entonces no estamos siendo inclusivos realmente. Y por último, la incidencia, que es un tema del que se habla menos y tiene que ver con que si un egresado de esta universidad que viene de condición socioeconómica pobre, que es indígena, que es de las diversidades sexuales, sale de esta universidad y no tiene posibilidades reales de insertarse en distintas instituciones o empresas, lo que sea, y dentro de esa lograr acceder a espacios de poder, entonces como sociedad no estamos siendo inclusivos. Hay aquí un trabajo que tiene que ser con la universidad y con la sociedad. Y necesitamos al resto de la sociedad como aliados, necesitamos incidir en el resto de la sociedad, porque sin incidencia de las personas de grupo excluido no existe la inclusión. Cuando tengamos un presidente mapuche, dice alguien por ahí, o cuando tengamos un presidente de las diversidades sexuales, o un ministro, o una persona con discapacidad en estos cargos, entonces podemos empezar a pensar que hemos avanzado en inclusión. Eso implica la incidencia. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Vero, ¿estás lista? Sí. Muchísimas gracias, Francisca. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí, por estar escuchándonos también. Muy buenas tardes. Y bueno, la verdad es que yo pensé también, ¿no? Cómo contribuir de alguna manera también desde lo que hacemos en el Senado universitario. También obviamente hemos tenido que acomodarnos un poco en esta lógica del trabajo remoto, pero también me pareció interesante compartir a propósito del momento que estamos viviendo, algunos desafíos que plantea la pandemia, sobre todo cuando pone en tensión
el trabajo que se hace también desde la Universidad de Chile, y en este caso desde el Senado, con la formulación de las políticas, ¿verdad? Políticas que durante el último tiempo, como muy bien se señalaba, han ido en la línea de avanzar sobre todo en los temas de inclusión, y que son temas además complejos, ¿verdad? Porque no tiene que ver solamente con la buena voluntad que pueda tener la universidad de avanzar en estos temas, sino porque hoy día son requerimientos éticos, pero también son requerimientos normativos, ¿no? Si miramos la nueva ley de universidades, por ejemplo, ¿no? Que habla, de hecho, en su artículo 5 de ciertos los principios que deben orientar la labor de las universidades, las labores de inclusión, de la equidad de género, de la multiculturalidad, son elementos que son transversales, por lo tanto hay mandatos reglamentarios, y eso también hace que tengamos que hacer una mirada hacia la universidad, y mirar que gran parte también de nuestros instrumentos reglamentarios, de nuestro estatuto de la universidad en adelante, aún falta, ¿verdad?, incorporar estas perspectivas de inclusión, perspectiva de género, perspectiva de diversidades sexuales, perspectiva de discapacidades, perspectiva, por supuesto, de pueblos indígenas. Y para ejemplificar de alguna manera esas tensiones, yo quiero hoy día conversar respecto de la política de pueblos indígenas, que creo que además es muy pertinente dado el momento que estamos viviendo en Chile, ¿no? Donde esta tensión no solamente se ve al interior de la universidad, sino en el propio contexto que estamos viviendo del cambio de una constitución, donde hay falta de comprensión respecto de por qué los pueblos indígenas somos sujetos de derechos diferenciados. Y yo creo que eso también tiene que ver con el rol que hemos tenido como universidades, y en este caso como Universidad de Chile, muchas veces a contribuir más bien a una lógica homogeneizante, a una lógica que no ha reconocido o no ha incorporado estas diversidades en sus procesos internos, en sus procesos formativos, y por eso es que gran parte de estas autoridades que han pasado por nuestras aulas, que han tenido el privilegio de estudiar en la Universidad de Chile, cuando toman decisiones, lo hacen desde la ignorancia, no desde la incomprensión, que no tiene que ver con el acceso a la educación formal, sino que tiene que ver más bien con la comprensión real respecto de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y nuestras realidades y las diferenciaciones que existen, incluso, ¿verdad?, dentro de estas exclusiones que existen hoy día, cuando somos sujetos de derechos distintos, ¿no? Pero, como decía antes, con avances bien escasos. Me gustaría muy brevemente compartirles y presentarles algunos elementos que son quizás los más relevantes de la política indígena, para ponerlos en tensión, y sobre todo para pensar cómo, no solamente en un contexto de pandemia, sin duda, pero sino también en un contexto de realidad, cuesta muchas veces el poder llevar adelante, el poder concretar aspiraciones de este tipo, ¿no? Como son las políticas que estamos trabajando en el Senado universitario, donde prontamente se vendrá, por supuesto, la política de diversidades sexuales, tenemos una política de discapacidad, estamos trabajando en una política de equidad de género, pero no pueden ser solamente elementos simbólicos, sino que tienen que traducirse en decisiones concretas, y para ello necesitamos no solamente de la colaboración de las distintas instancias de la universidad, sino de la voluntad, y de la voluntad política, una voluntad que debe permear todos los espacios que existen en la universidad. Muy brevemente contarles, ¿no? Esta política es nueva, es una política que, si bien tiene muchos años, diría yo, que distintos actores dentro de la universidad, de los distintos estamentos, han estado, ¿verdad?, peleando porque haya una política de pueblos indígenas, ve de alguna manera la luz en octubre del año pasado y se decreta en junio de este año. Por lo tanto, es una política que ya está vigente. El tema es que ahora hay que remangarse y ponerse a trabajar, ¿verdad? Y a mí me parece muy importante esta política porque, como decía antes, a propósito de la inclusión y la pandemia, tensiona gran parte de los elementos que están aquí. Esta política tiene 10 principios fundamentales, que son los pilares en los que se sustenta cualquier acción que la Universidad de Chile debiera de llevar adelante, ¿verdad?, al momento de hablar de inclusión respecto de los pueblos indígenas. El primer principio de la política es que la Universidad de Chile reconoce de manera explícita a los pueblos indígenas como naciones preexistentes, como sujetos de derechos. Y esto es fundamental, porque aquello se debe reflejar en una serie de instrumentos que ya vamos a conversar respecto de ello. Un segundo principio es que la Universidad de Chile se compromete al respeto a los derechos humanos, pero especialmente aquellos que se relacionan o que afectan de manera directa a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y esto se debe reflejar en las distintas misiones que tenemos como Universidad de Chile.
La Universidad de Chile se compromete a la no discriminación arbitraria, ¿no? Tal cual está establecido en los instrumentos internacionales, en razón de la pertenencia étnica, del uso de la lengua, del uso de la vestimenta, ¿no? Favoreciendo la comprensión intercultural. Un principio, por supuesto, de equidad, sobre todo en el acceso y la participación de los pueblos indígenas en los distintos espacios de la Universidad de Chile. Un principio de inclusión, generando espacios para la participación de los pueblos indígenas en la vida universitaria, pero también propendiendo al empoderamiento de los pueblos indígenas. El principio de la dignidad y preexistencia de los pueblos indígenas y por lo tanto resguardando el uso apropiado de conceptos, de enfoques, de términos. El respeto y el reconocimiento a los saberes ancestrales, así como a las instituciones que forman parte de nuestros, de los distintos, de las distintas expresiones que tenemos como pueblos indígenas, promoviendo el uso respetuoso y considerando los derechos de los pueblos indígenas. La pertinencia cultural de los procesos estratégicos, es decir, cómo los principios de esta política se expresan desde el estatuto, los programas, los reglamentos, los protocolos, las políticas que existen dentro de la Universidad de Chile. El principio de la transversalidad de la política, esta no es una política solamente para un estamento, es una política para la universidad en sus distintas expresiones, y por supuesto el principio de la interculturalidad. La Universidad de Chile favorece un diálogo igualitario entre las distintas, ¿verdad?, culturas que conformamos la Universidad de Chile. Me quedan 2 minutos. Uy, pasó como demasiado rápido mi tiempo, no alcanzaba a hablar mucho. El objetivo general de la política es avanzar en la construcción de una universidad intercultural, una universidad que actúa de acuerdo a los principios que enfatizan el rol público de la Universidad de Chile y que resguardan el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a nuestra cultura, la implementación de estrategias en los ámbitos sustantivos del quehacer de la Universidad de Chile, así como en la adecuación de políticas, protocolos, planes y programas que definen el quehacer de la universidad. Y esto es sumamente importante porque, de alguna manera, todos estos principios deben expresarse en una serie de estrategias que ya no solamente competen al Senado, sino que competen a las unidades, sobre todo, que conforman, ¿verdad?, el ámbito ejecutivo, el ámbito de la implementación de la política de pueblos indígenas. La necesidad de transversalizar el enfoque de derechos que se expresen en nuestro modelo educativo, en nuestros contextos curriculares, en los procesos de formación, la adecuación, por supuesto, de la oferta formativa, que considere, como decía, los conocimientos, las aproximaciones que vienen de los pueblos indígenas, que favorezcan un sello, de hecho, en este ámbito de nuestras y nuestros egresados, que exista una comunicación efectiva y una visibilización respetuosa de las identidades indígenas, ¿verdad?, en las estrategias comunicativas, en el uso de nuestras plataformas, y por supuesto un elemento que mencionaba también Maribel, ¿verdad?, la interseccionalidad. No querer, de alguna manera, asumir que los pueblos indígenas somos entidades homogéneas. Los pueblos indígenas también tenemos diversidades, primero diversidades dentro de los propios pueblos indígenas que conforman la comunidad de la Universidad de Chile, pero también, ¿verdad?, otros elementos como las diversidades sexuales, las discapacidades etarias, territoriales, que también cruzan esta mirada respecto de los pueblos indígenas. Múltiples ámbitos de acción, ¿no?, que hoy día, como señalaba antes, se ven de alguna manera también afectados a propósito de la pandemia y que tienen que ver con cómo somos capaces de mantener los pilares, los principios, el objetivo de esta política en un proceso formativo que aún, como señalaba antes, aún en pandemia, esta política está vigente y por lo tanto debiera de tener también esfuerzos específicos que vayan en esta línea. En función del tiempo, dado que me queda demasiado poco, me quería centrar en 2 elementos que me parecen relevantes y que tiene que ver con la información que hoy día tenemos disponible para poder hacer gestión de esta política y los desafíos en pandemia. Esta información viene, por supuesto, no podía ser de otra manera, de la Oficina de Inclusión del Área de Interculturalidad de la oficina, y como podemos ver aquí, ¿no?, estos datos están principalmente en estudiantes de pregrado.
no tenemos información general de la universidad respecto de pueblos indígenas. Y aquí se van rompiendo varios mitos, ¿verdad? Lo que primero que podemos ver es que tenemos estudiantes indígenas de todos los pueblos que hoy día están reconocidos en la ley 19.253. Aun cuando el Estado de Chile ha querido decretar incluso, ¿no?, la desaparición de estos pueblos, podemos ver que tenemos estudiantes que representan todo el abanico de pueblos indígenas. Y podemos ver también que estos estudiantes además se encuentran en todos los ámbitos del saber, no están concentrados solamente en un ámbito disciplinar o en un ámbito del conocimiento, sino que están a lo largo de todos nuestros ámbitos, ¿verdad?, sectorizados de conocimiento como tiene la universidad y que se expresan en las facultades y que se expresan, por supuesto, también en los institutos. Por lo tanto, aquí hay desafíos bien importantes que yo creo que es importante que pensemos a propósito, ¿no?, del valor de la inclusión educativa y algunos desafíos que surgen en la pandemia. El primero tiene que ver con que hay un desafío sustantivo que es el contexto, ¿sí? Claramente hoy día estamos en un contexto de pandemia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que ha supuesto que nos tengamos que adecuar a este nuevo escenario, pero también no hay que olvidar que estamos en un proceso sustantivo, que es un proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente vamos a discutir no solamente de las universidades, del rol de la educación, del rol de la educación pública, de la educación superior, sino también cómo se expresan estas diversidades en este proceso histórico, donde por primera vez en la historia los pueblos indígenas vamos a participar, aún no sabemos bien cómo, pero vamos a participar en esta discusión, en la definición de la Constitución, ¿verdad? En el ámbito interno a la universidad, a propósito de esta política, sin duda que un desafío importante sigue siendo la disposición de información. Tenemos información que ha levantado de manera y con sus propios recursos y esfuerzos la Oficina de Equidad e Inclusión, pero no tenemos información transversal de pueblos indígenas en los distintos estamentos, ¿no?, en las distintas realidades, en los distintos aspectos de la universidad. Y esta información, por supuesto, debiera de tener un criterio de interseccionalidad para poder hacer gestión al respecto. Por supuesto que también la pandemia pone una tensión a esta política porque la universidad se corresponde o se convierte en un espacio de reforzamiento identitario también, ¿no?, de empoderamiento de las personas indígenas, principalmente de nuestras y nuestros estudiantes que no han podido tener una relación con sus pares presencial, sobre todo los estudiantes del primer año, que no han podido empoderarse de lo que significa el cara a cara también y la participación en espacios sobre todo de diálogo, ¿verdad?, que genera la universidad. Por supuesto, también otro desafío tiene que ver con la adecuación de la oferta formativa. Hemos tenido casi que actuar, ¿no?, y reaccionar también a este contexto de pandemia y, por supuesto, en el ámbito de las metodologías interculturales, en el ámbito de los contenidos, en el ámbito del propio rol docente, no ha habido una oportunidad de poner en práctica los 10 principios que tiene la política y adecuar todos estos elementos, ¿verdad?, a que respondan efectivamente a estos criterios de inclusión, de participación y de reconocimiento de derechos que tiene la política. Y otros que también son relevantes, por supuesto, que afectan a nuestro estudiantado en general, pero también a los pueblos indígenas en particular, que tiene que ver con las condiciones del hogar, por supuesto, no solamente la posibilidad de acceso a tecnologías, sino también la posibilidad de tener espacios de cuidado, espacios protegidos para poder estudiar y para poder también adecuarse, por supuesto, a esta acción remota desde sus propias culturas, desde sus propias diversidades territoriales, sino que también esto ha incidido en que las prácticas culturales también sean limitadas. El enfoque que se le ha dado a la pandemia en Chile no ha reconocido a los pueblos indígenas, ha sido un enfoque sanitario, un enfoque occidental, basado principalmente en el cuidado individual y en un cuidado sanitario, pero no ha reconocido la diversidad de cuidados y de aproximaciones que existen en los pueblos indígenas en general, y por lo tanto también muchas veces la universidad tiende a replicar esas mismas lógicas de cuidado y de relación que pueden afectar, por supuesto, ¿no?, los elementos anteriores a los que yo hacía mención, sobre todo la identificación, la autoidentificación, el reconocimiento identitario y el empoderamiento que buscamos, no solamente en nuestros estudiantes, sino también en el personal de colaboración y en y los académicos que conforman la Universidad de Chile. Hasta ahí al menos lo que puedo compartir, ¿sí?, en el tiempo que me asignaron. Por supuesto que son muchas otras temáticas y otras dimensiones, variables, aristas, pero bueno, siempre existirá el espacio para poder seguir compartiendo y reflexionando al respecto. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, quizás lo que viene ahora, después de lo que escuchamos, es saber cómo
desde cada uno de nuestros lugares de ejercicio actual, cómo hacer una agenda común para abordar los desafíos de una enseñanza remota, que también puede ser extrapolable también a lo presencial, que garantice la atención a la diversidad y a la inclusión. No sé si alguno de nuestros tres panelistas quiere hacer alguna aproximación a esta pregunta desafío. Carlos, Maribel, ¿tú, Carlos? Dale. Sí, una de las cosas que lo mencioné muy sintéticamente en la presentación, pero tal vez sería meritorio poder profundizarlo, es que yo creo que una de las virtudes que ha tenido el trabajo, tanto en la política de inclusión como en las políticas subsecuentes que han venido, es que han sido un punto de comunión que si no hubiese existido no nos hubiese permitido conectarnos al nivel que nos hemos conectado. Y muy bien lo decía Verónica cuando terminaba su presentación, estas son tareas en el fondo que no se abordan por una oficina en particular, que no se abordan por una unidad en particular, sino que son tareas institucionales y que significa entrar a cambiar la cultura institucional, algo que quienes trabajan en los temas de desarrollo de organización saben que es muy difícil. Y por lo mismo, yo creo que en ese sentido, nosotros tenemos harta pega avanzada como institución, creo yo, en eso. Hay canales de comunicación abiertos, hay un sentido común compartido, y probablemente el punto que falta o el espacio de profundización es cómo hacer que esas agendas, de alguna manera, que trabajan por la implementación de las distintas políticas asociadas a la equidad y la inclusión, pueden volverse más orgánicas, pueden volverse más cotidianas, pueden volverse más naturales, de alguna manera, en el trabajo que cada uno hace día a día. Pueden integrarse de manera más implicada en eso. Pero en ese sentido, mi impresión al menos es muy optimista. Yo creo que tenemos muchos canales abiertos para poder trabajar estos temas, al menos entre los organismos, en el fondo, el Departamento de Pregrado, la Oficina de Equidad e Inclusión, las unidades, las distintas facultades. Yo creo que esos canales, a partir de este ejercicio, hemos tenido una articulación institucional que nos ha servido incluso para otros temas, y ha sido la equidad y la inclusión la que nos ha traído a la mesa, de alguna manera, a trabajar en conjunto. Y yo diría, el desafío, de alguna manera, es cómo hacemos que esto no sea adicional, sino que se incorpore en nuestras rutinas regulares, un poco como lo del small teaching, pero pensado organizacional. Gracias, Carlos. Maribel y Vero, ¿quieren complementar algo así? Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí. Sí. Yo creo que la pandemia fue efectivamente, como dice Carlos, una tremenda oportunidad. Hay cosas que hace mucho tiempo estaban dando vuelta en términos de educación, como el uso de las redes, el uso de las plataformas, y nunca lograba instalarse, nunca lográbamos hacer efectivo este trabajo hasta que el contexto nos obligó. Nos obligó a hacerlo de una vez y no tuvimos ninguna excusa, digamos, para no implementarlo. Y eso nos enseñó muchas cosas de la forma de educar, pero también de lo que nosotros mismos somos como personas. Y de cómo enfrentamos la situación nuestra y la de los demás. En el fondo, el habernos puesto, perdón, en esta debilidad, porque esa es la realidad como docente, habernos puesto en una debilidad a nosotros nos permite ver también las debilidades de los demás. El habernos puesto en una situación de crisis, en una situación compleja, nos obliga a ver a los demás. Pero cuando esto ya no... cuando ni siquiera esto nos pone en una situación más empática respecto a las demás personas, conozco un chico con Asperger que me dice que la empatía está sobrevalorada y que en realidad hay que funcionar desde la ética. Entonces, bueno, cuando la empatía no nos funciona efectivamente, lo que no podemos perder de vista es la ética docente. Y creo que muchas veces nos olvidamos de eso, la ética docente, o sea, lo que nos hace docentes es enseñarle a todas las personas con las que tenemos que trabajar. Y si no podemos hacer eso, si no queremos hacer eso, estamos faltando a nuestra ética. Cuando lo asumimos,
independiente de que nos guste más la investigación o nos guste más la creación o lo que sea, cualquier otra cosa que hagamos en términos sociales, culturales, políticos, económicos, digamos, la docencia implica un compromiso ético. Y creo que esa es una cuestión que debiera estar en la base de la docencia universitaria. Y ahí efectivamente no tendríamos problema para incorporar sobre eso la inclusión, la equidad, el diseño universal de aprendizaje, que todo esto para los que quieran revisarlo también en la política de 2014, hay una síntesis muy breve, así un par de líneas diciéndonos cuáles son estos principios del diseño universal de aprendizaje que se aplican en otras universidades. En inglés es como el diseño instruccional, se le llamaba originalmente, y de ahí surgen estos 8 principios que están recogidos también en esa política de equidad e inclusión estudiantil del 2014. Y quiero decir que como aprendizaje en la Oficina de Equidad e Inclusión respecto a las áreas con las que nosotros trabajamos o con los grupos excluidos que trabajamos, nos hemos dado cuenta que afecta de distinta manera la educación a distancia y la situación de pandemia que hemos vivido. Si bien para las personas en situación de discapacidad, para algunos tipos de discapacidad, ha sido una ventaja esta forma de enseñanza, porque por un lado no tienen que desplazarse a los espacios, pero por otro lado también porque hay gente que le acomoda más trabajar solo, y que este espacio de estar con esta distancia social les ha servido para avanzar más rápido en su tema de aprendizaje. Sin embargo, para otro tipo de grupos, como el caso de las diversidades sexuales y de género, ha sido complejo, porque porque la universidad representaba en muchos casos para ellos el espacio de libertad. El salir de una familia que no te acepta en tu diversidad, en tu orientación sexual o en tu condición de género, en tu situación, digamos, estar encerrado con esa familia resulta en un espacio violento. Y todo se ha dificultado al punto que incluso el contacto con ellos es más difícil porque no pueden hablar por teléfono de estas situaciones que les afectan. Entonces, finalmente, el WhatsApp resulta mucho más fácil para comunicarse con ellos y que te cuenten que en realidad están mal porque están en la casa, porque en la casa no los aceptan, necesitan un espacio donde irse y una serie de otras situaciones que antes no las habíamos pensado, digamos. Uno piensa la casa, ¿cierto? El hogar como el espacio seguro, pero para algunos grupos no es el espacio seguro. Y por otro lado, hemos observado también en el caso de los estudiantes migrantes que este contexto de trabajo virtual les sirvió para agruparse y están creando su propia organización y han podido vincularse, y ha sido como... Uno podría pensar que no es el momento como para armar un grupo si estamos en la virtualidad. Sin embargo, para ellos ha sido como el momento en que han podido encontrarse con estudiantes de distintos países que estudian en la Universidad de Chile. Entonces, cómo afecta a cada grupo es bien distinto y los docentes tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que la educación virtual no es igual para todos y que tenemos que adaptarnos a eso. Sin duda, Maribel. Pero, ¿quisieras tú hacer un comentario final en honor al tiempo? Muy breve, muy corto. Sí, dale. Uno está al final, es como que no queda ahí como colgadito de los comentarios, pero hace un comentario breve y que tiene que ver un poco digamos, con las reflexiones que han salido aquí, y es una invitación organizacional también como universidad a pensar que la virtualidad o virtualizar es un medio para algo, pero no es un fin. Por lo tanto, no todos los esfuerzos pueden estar solamente pensando en lo que significa la virtualización y los efectos de la virtualización. A mí me parece que también este contexto de pandemia plantea una oportunidad para humanizar. A veces a mí me da la sensación de que nos olvidamos que estamos en pandemia, que nos olvidamos que nuestra comunidad universitaria está teniendo pérdidas familiares,
están teniendo personas que están enfermas, estamos sometidos a mucho estrés, a mucha tensión, en algunos casos esta lógica de estar aquí acompañados, pero yo miro y estoy sola en esta habitación, esta lógica de la sobrecarga, ¿no? De clases, de reuniones, de Zoom, de seminarios, de actividades, uno sale de una actividad y se va a la otra, y todo eso está teniendo efectos en nuestra comunidad, ¿no? Y por lo tanto a mí lo que me parece es que el proceso formativo es una parte sustantiva de nuestra labor como universidad, una de nuestras misiones, pero detrás de esas labores hay personas de carne y hueso, personas que hacen labores docentes, personas que son las y los estudiantes que están en formación y que tienen expectativas respecto de nuestra labor, hay personas que son fundamentales para que todo esto funcione, para que tenga una lógica, y por lo tanto, para mí tiene que ver con pensar el proceso formativo una lógica mucho más compleja, no es solamente un proceso docente-estudiante, sino que es un proceso que está sostenido digamos, en las voluntades, las actuaciones de todas estas personas, y si todas estas personas no son comprendidas por la universidad en sus diversidades, ¿no? En sus problemáticas, desde una perspectiva humana, que no somos solamente seres que trabajamos, sino que además tenemos una carga importante de género, ¿verdad? Como lo hemos visto, si no tenemos en cuenta todo aquello, lo más probable es que cuando volvamos a la normalidad en algún momento sigamos repitiendo los errores del pasado. Yo creo que la Universidad de Chile no puede volver a ser la misma universidad que era antes, no solamente pensando en cómo innovamos a propósito de la pandemia, sino también cómo nos humanizamos como institución a partir de esta pandemia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado aquí, presencialmente vía Zoom y a través del canal de YouTube. Y les recordamos que vamos a pegar acá en el chat el link para una encuesta de satisfacción de cómo les fue, cómo lo vivieron este encuentro. Y bueno, esperamos de parte del Departamento de Pregrado y como comunidad universitaria en general, que todo esto nos lleve a una reflexión en conjunto, ¿no? Y con acciones concretas para todos, beneficiosas para todos sobre todo. Muchas gracias, gracias por su asistencia, gracias a los panelistas y nos estamos viendo, virtual o presencialmente. Ojalá pronto. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.